Buenos días, estoy con Manuel Velázquez, él es inspector de trabajo y jefe de la unidad de lucha contra el fraude en el trabajo transnacional, es miembro del Observatorio Vasco de Acoso y Discriminación y principal promotor del criterio técnico de la Inspección de Trabajo 104/2021 sobre riesgos psicosociales. Buenos días, Manuel. Muy buenos días. Encantada de tenerte unos minutitos antes de una jornada. Has sido también uno de los partícipes y personas que ha contribuido, ¿no?, al libro Gestión de la edad y prevención de riesgos laborales, que ha publicado SALA en el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, que se presentó hace muy poquito, en octubre de 2022. Y en tu intervención, que tuve ocasión de estar presente también durante la jornada, señalaste que no necesitamos hacer una evaluación de edad, sino que con los instrumentos que tenemos tenemos que tener que integrar la edad, ¿no? La perspectiva de edad. Eso es. Referiste que necesitamos eficacia preventiva en lugar de más carga burocrática. Eso es. ¿Qué crees que necesitan las organizaciones para, pensando también en la PYME sobre todo, ¿no?, que es nuestro tejido empresarial, para ganar eficacia preventiva? Bueno, lo que tienen que tener en cuenta es la edad, y no solamente con una perspectiva del momento, sino también a largo plazo. O sea, pensar que esas personas que ahora son jóvenes van a ser en su día mayores y pueden tener problemas debido pues, al transcurso de la edad. Lo que más se refleja sobre todo es en los trastornos musculoesqueléticos. Si no tomamos medidas preventivas cuando las personas tienen 30 años o 40 años, luego cuando tengan 50 o 60 van a tener muchos problemas. Entonces, las medidas hay que tomarlas con una perspectiva general, no solamente del momento en concreto, sino también de lo que puede ocurrir en el futuro. Y luego, pues que cada empresa tiene que adaptarlo a sus características. La edad es algo que afecta a todas las organizaciones por igual. Bueno, no por igual, sino cada una en distinto modo, ¿no? Porque los trastornos musculoesqueléticos no afecta desde luego a todas las organizaciones, afecta a algunas de ellas, pero sí los riesgos psicosociales. Y sí está demostrado, por ejemplo, que los riesgos psicosociales es un factor determinante para que la gente quiera seguir trabajando, que es también de lo que se trata. Que vamos a tener que trabajar más, ya se ha ampliado la edad de jubilación y esto pues es un camino pues de no retorno prácticamente, porque la edad de jubilación se fijó hace muchísimos años, hace casi un siglo, de manera aleatoria, a los 65 años, cuando la esperanza de vida era de 65 años, mientras que ahora la esperanza de vida está en 87, puede que esté en 90 años dentro de poco, pues entonces eso significa que vamos a vivir más, pero también que vamos a trabajar más. Entonces, pues hay que tomar medidas también para que las condiciones de trabajo sean justas, adecuadas, para que las personas quieran trabajar y quieran estar a gusto trabajando, quieran trabajar a gusto, perdón, quieran trabajar a gusto. Y esto es el factor más definitivo todavía que ningún otro para que las cosas salgan bien, porque bueno, se pueden tomar muchas medidas, como las de alargar la edad de jubilación, pero si no van acompañadas de medidas sociales o de medidas preventivas, pues no van a dar resultado. El resultado va a ser negativo también, porque hay mucha gente que se va a querer retirar antes porque tienen enfermedades, porque tienen dolencias, porque no quieren trabajar o no están en condiciones de tener un trabajo en condiciones adversas. Entonces hay que cuidar las condiciones de trabajo, hay que mejorarlas para que todo salga bien, vamos, como estaba previsto. Manuel, ya durante el año 2016 y 2017, la Agencia Europea lanzó una campaña precisamente para sensibilizar sobre la importancia, ¿no?, de la gestión de la edad en el trabajo, ¿no? Ya se veía venir lo que era el reto demográfico llevado también a lo que es las organizaciones, ¿no? En el 2022, ¿cuál es tu valoración sobre esta sensibilización? ¿Podemos hablar de integración de la edad en la gestión preventiva? No, todavía no, vamos, en absoluto. Es verdad que se veía venir en el año 2014-2016, se hizo esa campaña, es algo que se veía venir para la década de los 20, de la que estamos ahora. Y se dice que a partir de 2024, si los números no fallan, pues se empieza a jubilarse de forma masiva la generación del baby boom, y eso va a ocasionar que haya más personas que salgan del mercado de trabajo a las personas que entran, con lo cual pues bueno, lo estamos viendo en la prensa todos los días, ¿no? ¿Cuántos médicos se van a jubilar porque tienen más de 50 años? Pues a veces se llega en algunas administraciones públicas al 60% o al 70%. Esto significa que, bueno, pues que no somos en absoluto conscientes, no hemos adoptado ninguna medida
También la pandemia nos ha distraído, esto Claro. hay que reconocerlo. Y bueno, pero ya no es un problema a medio plazo, sino un problema a corto plazo. Ya dentro de 2 años empieza la jubilación masiva y esto hay que tomar medidas ya. Entonces, esto es algo de lo que se tiene que concienciar la sociedad y no está en absoluto concienciada porque nos hemos distraído con otros problemas que desde luego eran más acuciantes, claro. Ya. Bien. Precisamente con ocasión de la COVID-19, ¿no? Sí. Se ha visibilizado más, si cabe, los riesgos psicosociales, ¿no? Sí, sí. No existen dudas ya de que, bueno, pues que requieren de una evaluación de riesgos, como Sí. los riesgos tradicionales, ¿no? Sí. Pero en la práctica nos encontramos con que eso no es así, ¿no? Sí. En tu opinión, ¿por qué crees que existe tanta resistencia a evaluar los riesgos psicosociales? Bueno, siempre se ha considerado que es una cuestión delicada, esto lo dicen todas las encuestas ESENER que hace la Agencia Europea y se considera en todos los países así. Hay una resistencia a legislar sobre ello, una resistencia que se da en la Unión Europea. Solamente han legislado Bélgica, Suecia y Dinamarca, nada más. En los demás países nos valemos de guías, como el criterio técnico de la Inspección de Trabajo, el 104/2021. Pero no tenemos legislación y esto es algo que impide el normal desenvolvimiento, ¿no? el normal desarrollo de lo que es pues, una obligación legal claramente definida. Claro, ¿existe una obligación legal? Sí, existe obligación legal, pero no está tan definida y tan desarrollada como en otros sectores de la prevención, como los agentes químicos, o como la seguridad o la construcción. Bueno, pues haría falta una directiva. Pero dar ese paso significa que, bueno, primero la Comisión Europea tendría que cambiar la estrategia que hay ahora mismo, porque es hasta 2027 y en ella no se contempla esto. El Parlamento Europeo ha pedido que se haga una directiva, pero la Comisión ha dicho que no, de momento. Pero claro, ¿esta situación hasta cuándo va a durar? Pues no se sabe. También está previsto que haya una revisión de esa estrategia a mitad de término, o sea, que puede que en el año 2023-24 se plantee una revisión de esa estrategia y de eso va a depender que haya una directiva y de la directiva va a depender que luego haya una legislación. El día que haya una legislación, yo entiendo que se normalizarán las cosas. Es cierto también que, bueno, a veces la ley no lo es todo, ¿eh? Claro. También es necesario pues, hacer más medidas para que, bueno, pues, para que la gente se convenza, para que las empresas y los trabajadores se convenzan de que esto también es algo útil y provechoso para ellos, por lo cual entonces aplicar la ley no será tan difícil y tan dificultoso, porque ya la gente pues, habrá comprendido que esto es algo que es beneficioso para las empresas, ¿eh? Y sobre todo para la gestión de recursos humanos, o bueno, gestión de personas, como se dice ahora, ¿no? Sí. Para la gestión de personas es algo muy beneficioso. Entonces, pues lo único que hay que saber utilizarlo y hay que saber manejarlo, no hay que hacer mezclas entre técnicas de recursos humanos y de evaluación de riesgos psicosociales, son instrumentos separados, pero que pueden ser complementarios. O sea, las técnicas de recursos humanos se tienen que basar o tienen que tener en cuenta la evaluación de riesgos psicosociales. Y por supuesto a la hora de hacer evaluaciones de riesgos sociales pues no se tienen que tener en cuenta las técnicas de recursos humanos, pero eso tiene que haber un complemento, ¿no? Y esa complementariedad es algo que hay que hay que divulgar y también sobre la que hay que reflexionar, porque los que se dedican a recursos humanos pues todavía no entienden bien la evaluación de riesgos psicosociales y la gestión de los riesgos psicosociales. Sí. Y los que se dedican a la gestión de riesgos psicosociales no han tenido en cuenta las técnicas de recursos humanos o de gestión de personas. Entonces, hay que buscar esa complementariedad y eso es creo que es uno de los grandes retos que tenemos para los próximos años. Hoy en el Observatorio Vasco de Discriminación y Acoso se organiza una jornada sobre violencia y ciberacoso en el trabajo y por razón de género, con especial referencia a las apps. Para los que no pueden asistir hoy a la jornada, ¿cuáles son las ideas fuerza? Bien, vamos a ver. La primera parte va a ir dedicada a una encuesta que hemos realizado entre las administraciones públicas vascas y empresas del sector público vasco sobre la gestión de los riesgos psicosociales, los protocolos por acoso y la evaluación o la vigilancia de la salud mental. Con esa encuesta lo que queremos es potenciarlo, potenciar las acciones en ese sector, porque es un sector especialmente afectado por la perspectiva de edad también, por la falta en general,
Es un sector débil en la prevención de riesgos laborales por la debilidad también de los mecanismos de control que establece la propia ley de prevención, con lo cual hay que tomar medidas que incentiven y que favorezcan que ese sector adopte medidas en general en prevención de riesgos laborales y en particular en la gestión de los riesgos psicosociales, porque es un sector muy afectado. O sea, el riesgo principal son los riesgos psicosociales prácticamente. Entonces, pues eso es lo que pretendemos. La segunda parte va dirigida a presentar una encuesta, estamos haciendo estudios sobre sentencias, estudios estadísticos sobre las sentencias que salen de acoso laboral en España. Cualquier tipo de acoso moral, acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso discriminatorio. Entonces hemos hecho ya un estudio, está publicado en la web del Observatorio sobre el acoso, sobre el resultado de esas sentencias en general, para los años 2017-2018, ahora lo hemos ampliado para el 2019-2020, y entonces pues ahí eso es lo que vamos a dar a conocer, los resultados de esta segunda encuesta, que ya también pondremos por escrito, que publicaremos en la web del Observatorio, y que, pero que sí que se nota alguna evolución importante, ¿no? Que en cuanto a que ahora el acoso moral, que era el 90% de las demandas, ahora es el 75%, con lo cual el acoso por razón de sexo, acoso sexual, ha crecido el número de demandas hasta un 25%. Bien. Y la tercera se refiere al convenio 190 de la OIT, que es otra de las grandes novedades. España tiene de plazo hasta el 15 de mayo del 2023 para aplicar plenamente ese convenio, y hace falta pues algunas medidas legislativas, de reforma legislativa para aplicar plenamente el convenio, porque hay aspectos que no están regulados, como por ejemplo lo que es la violencia y el acoso moral. Hay una regulación bastante completa en respecto a la violencia sexual y al acoso por razón de sexo discriminatorios, y además han salido leyes recientes que han desarrollado más todavía, pero queda lo más importante, porque el 75% de las denuncias ante la Inspección de Trabajo, 75% de las demandas son sobre acoso moral o psicológico. Entonces, y la violencia no está definida. Entonces, queda el aspecto más importante, que es todo eso, regular. Regular todo eso, pues haría falta una regulación para aplicar plenamente el convenio antes del 15 de mayo, que es la fecha que está prevista en la publicación del convenio en el Boletín Oficial del Estado. Tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo, sí. Manuel, el acoso en el trabajo, ¿tiene nombre de mujer? Bueno, la encuesta nuestra lo que dice es que sí, claramente sí, en el acoso sexual por razón de sexo. Era obvio, vamos. Va dirigido sobre todo a proteger a las mujeres. En el acoso moral o psicológico, pues la primera encuesta que hicimos era la mitad, eran mujeres de víctimas y la mitad de los demandantes. Sí. Y la mitad hombres, y ahora pues hay un poco más las mujeres que los hombres, pero bueno, más o menos hay un cierto equilibrio. Y en el acoso discriminatorio hay más hombres que mujeres. También, bueno, supongo que son circunstancias que favorecen que haya más, por ejemplo, por razones de afiliación sindical o por razones de discriminación de otros tipos, de otras clases, que haya más hombres que mujeres, pero poco más. Pero bueno, sí, en general, en conjunto, sí hay más mujeres que hombres, aunque bueno, ya te digo que depende del tipo de acoso, vamos, eso es. Para terminar, antes de irnos a la jornada del observatorio, ¿en qué estáis trabajando actualmente en el observatorio de lo que veamos resultados próximamente, a corto o medio plazo? Lo que queremos es profundizar en el tema de las administraciones públicas, y entonces pues hacer protocolos y modelos de protocolo y de buenas prácticas de prevención de riesgos, de gestión de riesgos psicosociales, o sea, difundir buenas prácticas de lo que se está haciendo en unas administraciones para que unas aprendan de otras. O sea, en general es un sector al que queremos prestar especial atención, por eso que he dicho antes, es un sector que ha estado en un segundo plano, relegado en la prevención de riesgos, porque hay unos mecanismos de control poco efectivos. Entonces no se trata de incidir en el control, se trata sobre todo de fomentar, de divulgar, de favorecer, de incentivar que las administraciones públicas también trabajen en esa línea, que trabajen en esa línea, que den ejemplo a los demás, sobre todo el motor de dar ejemplo al resto de la sociedad, de las empresas y tal, las propias administraciones. Si dan ejemplo, pues entonces esto es un factor importante para que las obligaciones se cumplan luego por los ciudadanos. O sea,
si es la propia administración la que cumple, pues eso favorece el cumplimiento general de las obligaciones. Pues Manuel, vamos a dejar aquí la entrevista. Muchísimas gracias por estar conmigo estos minutos y nos vamos rápidamente a la jornada. Muy bien, venga, gracias. Gracias. Venga,